Me gustaría iniciar formulando algunas preguntas que no sé si usted en alguna ocasión se las ha hecho. Las preguntas son: ¿alguna vez ha sentido que por más que se esfuerza, no logra vencer una debilidad o un hábito pecaminoso? El mismo apóstol Pablo se hacía esta pregunta, que lo que quiero hacer, ¿verdad?, es lo que no hago, ¿verdad? Y lo que no quiero hacer, justamente eso es lo que hago. ¿Cuántas veces muchos de nosotros decimos, ya no voy a hacer esto, y terminamos haciéndolo? O los jóvenes, ¿verdad? Ya me voy a portar bien. O los niños, ya me voy a portar bien. Y cuando menos pensamos, nos portamos mal. Bueno, la otra pregunta es: ¿qué significa realmente para un cristiano estar muerto al pecado? Una pregunta más: ¿es posible vivir sin ser esclavo de aquello que nos dominaba antes? Es muy evidente, por ejemplo, en las adicciones, ¿verdad? Antes tenía una adicción a una sustancia o al alcohol, y de repente decir, es posible vivir sin la adicción que tenía. Pero no solamente eso, también hay comportamientos y un sinfín de cosas. Ahora, una última pregunta: si hemos sido rescatados por Cristo, ¿por qué a veces seguimos viviendo como si todavía estuviéramos encadenados? Bueno, estas son algunas preguntas. Yo no sé cuántos de ustedes ya se las habían hecho previamente, pero la verdad es que vivimos en un mundo donde el pecado se ha normalizado y muchos creen que no hay salida de sus cadenas. Las cadenas que lo tienen bien amarrados. Sin embargo, la palabra de Dios nos recuerda que en Cristo Jesús no solamente fuimos perdonados, sino también, y escuche con atención, dice que fuimos liberados del dominio del pecado. Y eso es lo que vamos a tratar de explicar el día de hoy: cómo hemos recibido perdón, pero al mismo tiempo libertad. Porque la obra de la cruz no termina en el perdón que el Señor Jesús nos ha dado, sino que nos introduce a una vida nueva, donde ya no somos esclavos de la vieja naturaleza, sino que caminamos en la victoria del Espíritu. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 nos enseña una verdad transformadora. El apóstol Pablo dice: así como Cristo murió y resucitó, nosotros también hemos muerto al pecado y ahora vivimos para Dios. Y esto significa que el pecado ya no tiene o ya no debe tener autoridad sobre nosotros, y que sí es posible tener una vida que refleje la justicia, la santidad y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con este tema que vamos a abordar el día de hoy, vamos a ser confrontados, pero también este tema nos llenará de esperanza, ya que no se trata de vivir bajo la condenación del ayer, sino de caminar en la novedad de vida que Cristo Jesús nuestro Señor nos da el día de hoy. Entonces le invito a que disponga su corazón y aprendamos juntos al respecto. El tema de hoy le he titulado: muertos al pecado, vivos para Dios. Romanos capítulo 6, si gustan acompañarme. Romanos capítulo 6, versículos del 9 en delante, dice de la siguiente manera: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a explicar esto todo que viene aquí en Romanos. Romanos es un libro maravilloso donde explica mucho acerca de la salvación y la nueva vida. Y lo primero que quiero hablar con ustedes es que Jesús murió por nuestros pecados, pero también murió al pecado. Cuando hablamos de la obra de Cristo, solemos enfatizar que nuestro Señor Jesús murió por nuestros pecados. Normalmente hacemos esto. Pero normalmente, ¿a qué nos referimos cuando decimos esto? Solemos referirnos a que nuestro Señor Jesús, número 1, pagó nuestra deuda. Número 2, satisfizo la justicia de Dios. Y número 3, aseguró nuestro perdón. Pero Romanos capítulo 6 nos revela algo más profundo.
Nuestro Señor Jesús no solo murió por los pecados, sino también, como lo leíamos, murió al pecado. Es decir, quebrantó el poder del pecado, el yugo del pecado. Lo que antes era esclavitud, según Romanos 6:16, fue roto por medio de la cruz de Jesucristo. ¿Cómo es esto? Bueno, así como a través de Adán, el primer hombre, entró el pecado, y a través de Adán nuestra condición era una condición de incapacidad total. Por ejemplo, dice la Biblia que por naturaleza éramos hijos de ira, sin poder vivir vidas que agradan a Dios. Pero ahora en Cristo, a quien también se le llama figuradamente el segundo Adán, la tentación ya no tiene dominio, la muerte ya no tiene autoridad, ya que nuestro Señor Jesús venció ambas realidades y abrió un nuevo estilo de vida. Por lo tanto, debemos saber que nuestro Señor Jesús no solo cargó con el castigo de nuestros pecados, que eso todos lo entendemos, recibimos perdón de nuestros pecados. Todo lo que hemos hecho fue, ¿verdad?, borrado en la cruz del Calvario. Para todos es claro, pero tenemos que saber que no solamente pagó el precio de nuestros pecados en la cruz, sino también nuestro Señor Jesús quebrantó el poder del pecado sobre nosotros. Ahora, lo segundo que quiero hablar es que nuestra unión con Cristo nos hace que estemos muertos al pecado, pero vivos para Dios. El apóstol Pablo habló claramente respecto al tema, y si nos vamos un poco antes a los versículos que habíamos leído en un inicio, él dijo en los versículos 6 y 7 de Romanos 6, dice de la siguiente manera: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Y fíjese cuál es el fin de esto. Dice, a fin de que no sirvamos ¿qué? Más al pecado. Es decir, no solamente dice fuimos lavados de nuestros pecados, sino dice que el viejo hombre, cuando habla del viejo hombre, es nuestra naturaleza pecaminosa, es nuestra inclinación a pecar. Dice, fue crucificado para que no sirvamos más al pecado. Versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Podemos ver entonces que el versículo 6 dice que nuestro viejo hombre fue crucificado en la cruz con Cristo. El pecado fue crucificado ahí. Y Romanos 6:7 dice, el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Me gustaría que pudiéramos ver el significado de lo que dijo el apóstol Pablo. Quiere decir que la muerte marca el fin de una relación, pero no la inexistencia. Es decir, hay algo más allá de la muerte. Para nosotros sabemos que la muerte es una puerta para la eternidad. Nuestra relación con el pecado terminó para siempre, y esto se da a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que venció el pecado. Y cuando nosotros vivimos bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo, ahora nosotros vivimos en vida nueva. Lo segundo es que las implicaciones de estar en Cristo. Nosotros hemos pasado del dominio de las tinieblas al reino del Hijo. Es decir, estábamos en tinieblas, ahora estamos en vida. Colosenses capítulo 1, versículo 13 lo dice claramente: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Vivimos en una etapa diferente. Ahora ya no estamos entonces inmersos en el pecado, condenados por el pecado, ni esclavizados por el pecado. Ahora debemos tener una vida nueva. Ya no somos esclavos, ahora somos libres, y esto nos debe de llenar de gozo, porque el pecado, ¿cómo es que opera u operaba antes? Antes de Cristo, el pecado, ¿verdad?, es una fuerza interior que nos hacía hacer desobediencia. Cuando nosotros estamos en Cristo, somos restaurados en nuestra relación con el Señor. El pecado ya no está en nosotros. Ahora el pecado es una fuerza exterior, y no es lo mismo. Se invirtieron los papeles. Dios está en todo lugar, pero estando en Cristo, a través del Santo Espíritu, el Espíritu Santo ya no está solamente cerca de nosotros, sino está dentro de nosotros. Sin embargo, el pecado
ya no está en nosotros, ahora está fuera de nosotros. Y es cierto que el pecado, como fuerza exterior que tienta, no es ahora un poder interior que nos controle. Por eso el estar en Cristo hace una gran diferencia. Romanos capítulo 6, versículo 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aunque parezca muy sencillo explicarlo, es una gran diferencia el pecado que se pueda gestar desde adentro al pecado que puede estar desde afuera. Y esto es lo que puede marcar la vida cristiana diferente, una nueva vida tal como lo dice la Escritura. Por eso nosotros, y esto es lo tercero de estos principios, es que adquirimos nuestra nueva naturaleza. Veamos a continuación lo que la Biblia dice que pasa en nosotros al estar en Jesucristo nuestro Señor. Dios nos dio, y fíjese lo que dice la Biblia, nos dio parte en la naturaleza divina. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Podemos ver que ahora en nosotros hay esa naturaleza divina. Por lo tanto, en Cristo somos una nueva creación. Y es como podemos explicar textos tan populares, tan conocidos, como 2 Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y este versículo tan conocido, tan sencillo, pero tan profundo a la vez, es un versículo que nosotros tenemos que estar siempre buscando vivirlo diariamente, que ese sea parte de nuestro quehacer diario. Estoy en Cristo, estoy en nueva vida, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo sucede? Bueno, porque Él me perdonó. Sí, porque Él también venció el dominio del pecado. Entonces, ¿el pecado dónde está? ¿Dentro de nosotros? No, sí hay pecado en el mundo, sí, pero está fuera de nosotros, porque nosotros somos restaurados, porque nosotros vivimos en una condición diferente, porque Jesucristo nuestro Señor ha restaurado nuestras vidas. Y no es lo mismo que todo se geste aquí a que se geste de afuera. Le voy a poner un ejemplo. No es lo mismo cuando usted estaba en sus pecados, que usted gestaba la maldad en su mente y en su interior y quería hacer cosas malas. Ahora en Cristo usted ya no va a hacer cosas malas. Ahora en Cristo usted ya no está pensando hacer las cosas malas ni acá. Pero eso no hace que el mundo no siga siendo malo. El pecado sigue siendo quien gobierna el mundo, pero nosotros por eso vamos en una dirección contraria. Lo triste es cuando como cristianos no entendemos esto y en lugar de ir contra la corriente del mundo, nos vamos en la corriente del mundo. Y eso es lo que tenemos que aprender para caminar diferente. El Señor ha restaurado nuestra relación con Dios, pero ha vencido el pecado que se enseñoreaba de nosotros. Por lo tanto, nosotros podemos decir: estamos en Cristo, las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Usted fue abusado? ¿Usted fue violentado? ¿Usted recibió cosas en su pasado? Cristo hace la diferencia. Hay un antes y un después. Por eso no podemos seguir atados ni al pecado, ni a los traumas, ni a las situaciones de adversidad, entendidos que estamos en una nueva vida. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo le hago para vivir? Bueno, por eso la palabra de Dios dice que Él también nos da otra cosa. Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice: porque Dios es que el que en vosotros produce, así como el querer, ¿como qué? Como el hacer por su buena voluntad. Entonces no solamente nos quita el yugo del pecado, sino también nos hace que podamos caminar diferente. Nos ayuda, nos impulsa.
Y esto es algo maravilloso, porque cuando estamos en Cristo y buscamos su presencia, ese yugo en el cual vivíamos no solamente lo quita, sino también nos impulsa a hacer las cosas en obediencia y en su voluntad. Entonces lo que el Señor Jesús ganó es nuestro. Su victoria sobre el pecado la tenemos nosotros, y la muerte es la base de nuestra identidad en Cristo. La muerte, porque en la muerte Él venció el pecado, Él venció el yugo, Él venció a la misma muerte. Y esto es algo que obtenemos a través de su sacrificio. Ya después, ¿qué obtenemos a través de su resurrección? Obtenemos la esperanza de vida eterna, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace diferencia. Entonces nosotros tenemos, y esto es lo tercero que quiero hablar con ustedes hoy, tenemos un llamado a vivir en esta verdad, a vivir en la verdad, porque lo más difícil no es tanto entender el concepto, sino es vivir en él. Tenemos que conocerlo para creerlo, para poder andar en él. Esta es la voluntad de Dios para nosotros. Él quiere que nosotros andemos en su voluntad, que caminemos en su propósito. No se trata solamente de tener una religión, sino se trata de realmente tener una vida transformada que ande según los principios y mandamientos de Dios. Hoy cualquier persona puede tener una religión. La gran mayoría de las personas que viven en nuestro país y en todo el mundo tienen una religión, pero no tienen una transformación. Dios nos llama a que entendamos todo esto y que podamos entregar nuestra vida al Señor para caminar en su voluntad. Ahora llegamos a este aspecto más práctico de todo el tema que hemos visto el día de hoy. ¿Cómo puedo yo vivir conforme a la verdad de lo que Cristo ya hizo en nosotros? ¿Cómo podemos vivir? Muchos creyentes piensan que la vida cristiana es una lucha constante entre la vieja naturaleza y la nueva. Pero cuando nosotros indagamos en esto, nos damos cuenta que este conflicto ya no debe de estar más en nosotros, porque la Escritura enseña claramente que la vieja naturaleza fue crucificada con Cristo y que ya no tiene dominio con nosotros. Entonces, ¿con quién peleamos? ¿Con nuestra vieja naturaleza, con la nueva? Porque muchas veces lo hemos pensado así: mi nuevo yo con mi viejo yo. Pero lo hemos visto que el viejo hombre ya fue crucificado o debe de ser crucificado, y si está crucificado ya no hay lucha. Bueno, el verdadero campo de batalla está en otro lugar. El verdadero campo de batalla no debe de ser contra nuestra vieja naturaleza, sino el verdadero campo de batalla tiene que ser contra nuestra carne. ¿Y qué es la carne? ¿Cómo podemos entender esta lucha contra la carne? Bueno, en la carne es donde están los hábitos, es donde están los patrones, las formas de pensar que aprendimos en el mundo y que siguen queriendo gobernar nuestra manera de vivir. Como ustedes saben, yo duré muchos años siendo maestro de niños, y los niños pequeños. Y yo me acuerdo cuando recién inicié hace más de 30 años dando clases, los niños casi no decían groserías, casi no decían. Los niños de 5 años era difícil escuchar groserías, era raro. Pero al menos en los últimos años, ya en mis últimos años de maestro, era muy común que los niños dijeran groserías, ¿verdad? Era muy común. Antes, yo me acuerdo cuando recién empecé a ser maestro, era muy común que les dijéramos a los niños: ándale, te voy a lavar la boca con jabón, y eso era algo que ellos decían: es que es malo. Y claro que nunca le lavé la boca con jabón a nadie, ¿verdad? Pero para actualmente los niños, ¿verdad?, están siendo muy majaderos. ¿A qué cree que se debe eso? Bueno, porque en su entorno, al mismo tiempo, hace 30 años estaba prohibido en los programas de radio, de televisión y películas decir majaderías. ¿Se acuerdan eso? Ahora el entorno es que usted escucha majaderías en los noticieros formales, escucha majaderías en las películas. Es comúnmente escuchar palabras altisonantes en nuestro entorno.
Entonces es muy común que los niños hoy las quieran decir. Entonces ahora los maestros, yo no sé cuántos maestros hay aquí, pero ya nomás no digan eso y ya no les quieren lavar la boca con jabón porque si no se nos acabaría el jabón. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque ahora es algo muy común. El problema es que se adquieren hábitos y nuestra naturaleza está en los hábitos que vamos tomando, como ese y muchos otros, que ese no deja de ser una palabra altisonante, pero a veces de ser rebeldes, de ser desobedientes, de ser o de tener algunas acciones que no son o son contrarias a los principios de Dios. Por eso nuestra lucha es contra la carne, y en la carne están los hábitos, los patrones, las formas de pensar que aprendemos en el mundo y que quieren seguir gobernando nuestra manera de vivir. Este mundo nos va modelando una manera de vivir, donde al pecado ya no se le dice pecado. La Biblia dice, ¿verdad?, que a lo malo le llaman ¿qué? Bueno, y a lo bueno le llaman malo. Y este mundo nos va modelando, y esto viene y se incrusta, ¿verdad?, en nuestra carne. Ahora nuestra carne es la que quiere reaccionar. Hoy en día, ¿verdad?, lo bueno, usted párese en una universidad o en el bachilleres y diga: lo mejor que ustedes pueden hacer, jóvenes, es esperarse para tener intimidad sexual para el matrimonio como un regalo de bodas, y probablemente va a salir usted abucheado, porque a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Usted puede decir, ¿verdad?, yo soy una persona que estoy a favor de la vida, no estoy a favor del aborto, y usted probablemente en ciertas esferas va a haber personas que le van a decir retrógrada, le van a decir usted no conoce, usted no sabe, cuando la cuestión del aborto simple y sencillamente está comprobado científicamente que desde la concepción hay vida, por ejemplo. Entonces, el llamado del apóstol Pablo es claro: los que están en Cristo, así como haciendo los que están en Cristo, entonces han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. O sea, lo que el mundo te ofrece lo ha crucificado. ¿Quiénes? A los que están en Cristo. Pero si no estamos en Cristo, entonces no ha pasado esto. Gálatas 5:24 lo dice. Por lo tanto, por todo lo expuesto aquí, me gustaría darle ahora una verdad y 5 consejos prácticos que nos ayudarán cada día a vivir conforme a la verdad expuesta hoy. Una verdad: la lucha real no es entre dos naturalezas. La vieja naturaleza, recuérdelo, murió en la cruz. El verdadero conflicto es entre la nueva naturaleza en Cristo y la carne. ¿Cuál es la carne? Recuerde, hábitos, patrones, maneras de pensar aprendidas en el mundo, entre otras. Y es así que pudiéramos poner un ejemplo para entenderlo mejor. Es como cuando aprendemos a manejar un vehículo. ¿Usted recuerda cuando aprendió a manejar? Usted se sentaba en su vehículo, ¿verdad? A ver, concentrado, a ver, espejo, cinturón, si es automático, letra D, hacia adelante. Y luego alguien le decía: oye, no me distraigas. Pero le ha pasado que cuando uno ya tiene años manejando, yo no sé cuántos años tenga usted manejando, yo creo que yo tengo como 38 años manejando, uno se sube, ya uno tiene la práctica. Y a mí se me hace, hermanos, que en alguna ocasión me he quedado dormido y despierto, porque de repente digo: pues ¿cuándo pasé aquel semáforo? No, pues no sé, y estaba en verde. ¿No le ha pasado? Nomás a mí me pasa que ya uno se va como por inercia. O me ha pasado que de repente voy para un lado, y como casi siempre vengo para la iglesia, de repente, ya voy para la iglesia, si iba para el otro lado. ¿Le ha pasado? Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿a poco no? No más que solamente yo lo digo. Entonces, así suele pasar con la carne, hermanos. A veces en nuestra carne guarda un registro. Nuestra carne guarda un registro de las viejas costumbres que buscan imponerse, aunque éstas ya no tengan autoridad. Y de repente pensamos: pues ¿en qué momento hice esto? Es como cuando nos pasamos ese semáforo y que no nos acordamos ni si estaba en rojo o en verde. ¿En qué momento hice esto?
Bueno, es que la carne guarda un registro. Nuestra carne guarda un registro de hábitos pecaminosos que brotarán al exterior cuando nos dejamos de alimentar espiritualmente. Es decir, Cristo nos hizo nuevos y nosotros tenemos que andar en esa verdad, caminar en esa verdad, y si nosotros nos descuidamos, tarde o temprano van a brotar esos hábitos. Aléjese un poco del Señor, de la congregación, y cuando menos piense usted va a decir: bueno, pero si antes yo ya había vencido esta situación y estoy regresando a ella. Antes me gustaban las palabras del doble sentido, ya no las hacía, ahora las estoy volviendo a decir. Y no necesariamente retirándonos de la iglesia, a veces estando dentro de la iglesia pero descuidando nuestra relación con Dios, empiezan a brotar ese registro, esa memoria de nuestros hábitos anteriores. Nuestra carne entonces guarda ese registro. ¿Cómo sucede esto? El pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros, pero nuestra carne guardará viejos atajos. Por eso Pablo dice: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Gálatas 5:24. Ahora permítame darle 5 consejos para la vida diaria. Consejo número 1: reconozca su identidad. Tenga usted siempre presente en su mente que usted no es esclavo del pecado. Usted no es esclavo del pecado. ¿Usted quién es? Usted es un hijo de Dios. Esa es nuestra identidad. Rechace la mentira de que no puede cambiar. No, nunca vas a cambiar. ¿Por qué no? Si el que hace la obra es Dios. La pregunta es: ¿podemos cambiar? Claro que sí. En Cristo es posible. En Cristo es posible. Segundo consejo: renueve su mente. ¿Cómo podemos renovar nuestra mente? Alimentando nuestra mente de cosas que tienen que ver con la voluntad de Dios. Principalmente, lo mejor es empezar a conocer los principios de la palabra y meterlos acá. Está como si alguien empieza a estudiar medicina. De repente le va a decir: usted está estudiando medicina, y se va a dar cuenta que va a empezar a hablar diferente. Y a un moretón ya no le va a decir moretón, le va a decir hematoma. Y cuando le dice hematoma, dice: y es muy borracha Emma. No, hematoma, ¿verdad? Porque es la palabra que él empiezan a adquirir. ¿Qué? Empiezan a adquirir otro lenguaje los que estudian medicina o alguna carrera, porque empiezan a meter un nuevo conocimiento a su mente, y eso lo empiezan a ¿qué? Exteriorizar. Pero hable con cualquier persona que estudia algo, lo que metemos a la mente es, al fin de cuentas, lo que nos va dando a nosotros esa definición. Si nosotros metemos los principios de Dios, los principios de su palabra a nuestras vidas, entonces algo va a suceder. Vamos a empezar a conocer cuál es su voluntad. Romanos capítulo 12, versículo número 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Cómo es la transformación? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo se da la renovación del entendimiento? Llenando su mente principalmente de la palabra de Dios y de muchas cosas más, como alabanza, como actitudes, como modelos. Tercer consejo: tenga disciplinas espirituales. ¿Y a qué nos referimos con tener disciplinas espirituales? Bueno, ore diariamente, ayune frecuentemente, adore a Dios en cada oportunidad, congréguese fielmente, involúcrese en el servicio a Dios en la iglesia. Entonces, cada práctica de estas que nosotros tenemos va a entrenar nuestra carne para que esté sometida a los deseos del espíritu y no a los deseos de la propia carne. Cuarto consejo: tome decisiones congruentes a la palabra de Dios. Cada día tomamos cientos de decisiones. Cerciórese de que cada una de las decisiones que usted toma sea acorde a los principios de Dios expresados en su palabra.
voy a tomar esta decisión. Antes había unas pulseritas que decían unas iniciales que significaban ¿qué haría Jesús en tu lugar? Pregúntese, ¿qué haría Dios? ¿Qué quiere Dios para esto? Por eso decida diariamente, pero decida bien. La Biblia lo dice claramente. Romanos capítulo 8, versículo 13, dice, porque si vives conforme a la carne, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el resultado? Moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, ¿cuál va a ser el resultado? Viviréis. ¿No lo tenían? Entonces me dejaron en visto. Es muy claro. O sea, si hacen las cosas de la carne, morirán. Si hacen las cosas, ¿verdad?, del Espíritu para hacer morir el deseo de la carne, van a tener vida. Ahora la pregunta es, ¿usted quiere muerte o quiere vida? Queremos vida, amén, hermanos. Ahora, ¿a qué nos llamó Dios? ¿A qué nos hace el llamado Dios? ¿A muerte o a vida? A vida. Por eso el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿Y qué dijo? Yo soy la vida. Bueno, quinto consejo, busquen apoyo en la congregación. Dios nos llama a luchar cada día, pero no nos llama a luchar solos. No pelee solo. El cuerpo de Cristo, la iglesia, nos ayuda a mantenernos firmes. Satanás en este último tiempo ha lanzado fieros ataques de muchas formas contra el principio de congregarse. No se deje engañar, no se deje vencer. Usted congréguese fielmente y no solamente asista a una congregación o a la iglesia del Señor, sino sea parte activa de la congregación. ¿Y cómo puedo ser parte activa? Sí, asistiendo, participando, sirviendo, dando, orando por ella, siendo portador de unidad. Y de esta manera nosotros veremos que será también más fácil poder caminar en el Señor. Entonces, en conclusión, yo quiero decirle que el pecado realmente ya no tiene dominio. La pregunta es, ¿por qué a veces parece que el pecado nos aporrea? Porque nosotros abrimos la puerta de la carne y dejamos que la carne gobierne nuestras vidas. Por eso el Señor nos llama a tener dominio propio. Por eso el Señor nos llama a buscar su presencia, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nuestra responsabilidad es crucificar la carne cada día, pero también nuestra responsabilidad es caminar cada día en nueva vida en Cristo. Está como cuando, imagínese que usted está joven y de repente decide casarse, ¿verdad? Y se casa, primer día después de la boda usted está casado. Y después usted hace plan y se quiere ir con los amigos y que ya me voy con los amigos y voy a regresar hasta tarde, me voy a gastar todo el dinero. Y pues su esposa le dice, tranquilo, le va a decir su esposa. Ya no hay amigos, sino porque no se puede tener amigos, sino no te puedes gastar el dinero. Primero paga el agua, la luz, vamos al súper y a ver de cuánto sobra para que puedas tú gastarlo. Ya no puede ser como la vida de soltero. ¿Estamos de acuerdo en eso? Hace muchos años nos tocó aconsejar, creo que fue de nuestras primeras consejerías, y era un matrimonio así, jóvenes, y ellos decidieron, somos jóvenes, matrimonio sí, pero seguimos teniendo nuestra vida independiente. Y él se iba con los amigos, no eran cristianos, se iba de parranda con los amigos, y ella se iba con las amigas, y parece que como que estaban viviendo como roomies matrimonio en aquel tiempo y todo. Entonces le decía, pues es que el problema es que ustedes viven en un estado de matrimonio, pero no han querido vivir con la responsabilidad del matrimonio, y esto les va a producir un problema. Pregúnteme el desenlace de esa pareja hoy día. Bueno, a los pocos meses se separaron. A veces nosotros somos como esos, queremos entrar al estado de matrimonio y no queremos comportarnos como maridos cuando entramos al camino de Dios, pero queremos seguir comportándonos como los deseos de la carne. Por lo tanto, eso no va a funcionar nunca. Es necesario aceptar al Señor como Él, como un Señor de nuestra vida, como nuestro dueño, y caminar para Él, vivir para Él. Ahora, la verdad,
nos las han puesto difícil, hermanos. En los primeros siglos, aceptar a Cristo y vivir para Cristo implicaba una sentencia de muerte. Ahora, ¿qué problema tenemos nosotros? Ahora ni aleluyos ya nos dicen, hermanos. ¿A poco no? Usted diga en su trabajo, soy cristiano y amo a Dios, y a lo mejor le van a decir al principio, el hermano y todo, pero cuando la gente tenga un problema se van a acercar a usted, le van a pedir oración y le van a pedir consejo. Hoy socialmente está bien aceptado el hecho de ser cristiano, por lo tanto no tenga ningún temor. Nos ha tocado vivir un buen tiempo donde podemos predicar libremente. Por lo tanto, a manera de conclusión, recuerde, nuestra responsabilidad es crucificar nuestra carne cada día. El Señor Jesús murió por nuestros pecados, fuimos perdonados. El Señor Jesús murió al pecado, fuimos liberados. En Cristo Jesús somos una nueva creación, pero también tenemos una nueva naturaleza. Y nuestra tarea diaria es vivir conforme a esta verdad, crucificando la carne y dejándonos guiar por el Espíritu. Así que el llamado para usted y para mí es: viva en la libertad que nuestro Señor Jesucristo compró. No regrese a la esclavitud del pecado. Recuerde, estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén?